Una linda noticia que nos lleva a Mendoza, Juli. A Mendoza, así es, porque bueno, se estimula que los trabajadores vayan a sus trabajos en bici. De hecho, el ítem bici que tienen los trabajadores municipales en Mendoza, en el departamento de Godoy Cruz, subió en un 50%. Y la verdad que ha tenido muchísima aceptación, ¿no? Con este ítem bici se les paga entonces a los trabajadores que ciertos días asisten a su trabajo en bici, que pueden fichar y demostrar que llegan en bici, se les paga un 50% más, si es que así lo hacen, ¿no? En números son 3.900 pesos, detallaron desde el municipio, este denominado, como vos lo decías, Juli, ítem bici, indicaron en un comunicado, se implementó en junio de 2018 con el objetivo de impulsar una movilidad sustentable aplicada ya este año, así que 3.900 pesos para hablar de lo que tiene que ver con esta movilidad sustentable, con empezar a replantear un poco el transporte, ¿no? A nivel mundial, una de las lecciones que nos deja esta pandemia. Y la nueva normalidad, ¿no? Que también, por supuesto, tiene, bueno, su faceta en el transporte. Bueno, sabemos que el país está atravesando una situación con el transporte bastante especial, con pocos antecedentes realmente, con días y días de paro. Entonces, bueno, para analizar justamente esta nueva modalidad de transporte sustentable, de movilidad sustentable, bueno, tenemos un especialista en contacto, ¿verdad? Así es, lo tenemos en línea, Julián Sastre, que es doctor, ingeniero civil, presidente del Instituto de Movilidad y consultor internacional, con más de 30 años en el sector de movilidad y transporte. Él está en España, un gran placer, Julián, por el contacto, por la comunicación. Bienvenido al Telediario Federal. Muy buenos días, muy buenas tardes para allá. Muchas gracias, encantado de estar, un gusto de estar en contacto con ustedes y con cualquier lugar de Argentina. Bueno, Julián, hablábamos de esta nueva normalidad y el sistema de transportes. ¿Qué desafíos hay para lo que viene? Empezar a repensar cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque bueno, realmente este periodo nos ha enseñado muchas cosas, entre otras cosas, pues que por una parte que nos podemos mover de una forma mucho más sostenible, ¿no? De hecho, ha ocurrido, supongo que también allí en Argentina, en Europa, lo que ha ocurrido es que muchas personas han empezado a caminar y a montar en bicicleta, ¿no? Claro. Y esto es una oportunidad, ¿no? Hay que aprovechar y que esto continúe, porque obviamente es la solución para la movilidad en las ciudades. Por otra parte está el teletrabajo, ¿no? Se ha descubierto de repente que esos raros que trabajamos en casa desde siempre, pues también puede ser extensible a muchas cosas y a muchas actividades, no a todas, obviamente, pero es una oportunidad para reducir la movilidad y para hacerla más sostenible. Sí. No, de los que hicimos hasta ahora, Julián, bueno, como sociedad, como humanidad con respecto al transporte público, ¿qué deberíamos aprender para, bueno, esta nueva modalidad de movilidad sustentable, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que ahora lo importante es que, pues eso, que el tema de caminar y bicicleta es muy importante, pero también el transporte colectivo. Claro. Ahora parece como que con esto de lo que ha ocurrido, pues como que hay un cierto miedo al transporte colectivo, pero realmente es el modo solución junto con otras formas que ya he mencionado, sostenibles, para las ciudades del futuro. O sea, el coche no es la solución, y está claro, y el transporte colectivo sí. De hecho, digo, por poner un ejemplo, en Japón se han hecho estudios muy rigurosos sobre un pequeño repunte que ha habido y no ha habido en el transporte colectivo, porque la gente allí toma las precauciones. Se han producido en los bares y en los karaokes, ¿no? Como curiosidad. Claro. La economía en crisis, ¿no? Hackeada a nivel mundial. ¿Esto reducirá la movilidad? Bueno, la movilidad en general está muy correlacionada con la economía. Entonces, si, por ejemplo, está previsto que el PIB baje un 10%, lo normal es que la movilidad baje también un 10%, ¿no? En ese orden de magnitud. Y entonces, pues eso, obviamente, durante un cierto periodo. Lo que pasa es que, bueno, tampoco sabemos cuánto va a durar. Esperemos que no sea demasiado, pero obviamente el efecto económico ha sido impresionante en todos los países y se notará, ¿no?
pero esa movilidad se reducirá. Me imagino que esto debe tener un costo, ¿no? A veces, claro. Porque decir, bueno, tomar la decisión de ir todos los días al trabajo en bici o caminando, bueno, esto requiere cierta infraestructura también en la diagramación de las ciudades, ¿no? De los espacios para poder hacerlo de manera segura. Eso tiene un costo realmente importante para analizar en el mundo, ¿no? Bueno, así es. Es verdad que lo que hay que hacer es actuaciones que den la seguridad y el espacio, este espacio que ahora requerimos de distanciamiento personal, para esos modos peatonales o en bicicleta. Pero existe lo que se llama el urbanismo táctico, que son pequeñas transformaciones mucho más baratas que podemos pintar, podemos arreglar, son soluciones además reversibles, flexibles y de bajo costo. Yo siempre lo explico, o sea, 1 kilómetro de metro, de subte, ¿no?, como se suele decir allí en Argentina, puede costar entre 50 y 100 millones de dólares, un solo kilómetro. Con eso tenemos seguramente para toda la ciudad acondicionar los espacios peatonales y los ciclistas para que haya una movilidad segura y sostenible. Hay siempre discusiones en ciudades de Argentina que tiene que ver con los cascos céntricos, si son más o menos habitados por los coches, si se transforman en peatonal. Digo, ¿hay que repensar el modelo de ciudades respecto a esta cuestión? Bueno, yo siempre digo que el urbanismo y la movilidad es un binomio inseparable. O sea, no puedes hacer ciudad sin pensar que la gente tiene que moverse. Y no puedes hacer proyectos de movilidad y transporte sin pensar en el modelo de ciudad, en qué ciudad quieres, y además es una oportunidad para aprovechar a construir unas ciudades. Entonces, en el caso de los centros históricos es absolutamente claro, ¿no? Los centros históricos hay que pensarlos de tal manera que lo primero sea el peatón y los ciclistas, lo cual no quiere decir que no haya coches, porque, por ejemplo, hay que garantizar que el residente pueda seguir yendo allí, y también la carga y la descarga, por poner un ejemplo. Pero sí que hay que pensarlos de la otra manera. O sea, primero los modos sostenibles, incluido el transporte colectivo, y después el vehículo privado, pero respetando que sigan manteniendo su vida, ¿no? Muy bien, bueno, todo un aprendizaje, ¿no? A nivel individual, a nivel social, colectivo, pero también que requiere y necesita la decisión política de poder implementar de manera segura, bueno, esta nueva modalidad de movilidad sustentable o sostenible, ¿no? Sí, yo creo que en ese aspecto hay una oportunidad nuevamente por 3 razones. Porque por una parte vemos que la gente está más concienciada de que esto es un problema, o sea, de que el problema de la movilidad es un problema de salud, es también un problema de cambio climático, ¿no? Y por tanto creo que es una oportunidad, ¿no? También de repente hemos visto, como decía antes, gente caminando y en bicicleta, luego eso es una parte. Y la tercera es porque es verdad que desde el punto de vista político parece que hay una convergencia, o sea, que va más allá de las ideologías, ¿no? No que lo típico que uno dice una cosa y el partido contrario dice la otra, ¿no? Parece que ahora todos están de acuerdo en que hay que hacer algo, ¿no? Y eso es muy bueno, creo. Entonces, y la voluntad política, por supuesto, siempre es clave en todas estas actuaciones, porque son actuaciones de ciudad y de territorio. Va a ser complejo o difícil ese tiempo de transición, porque es un aprender nuevas formas, ¿no? Sí, nuevas prácticas, nuevos tiempos, claro, de hecho. Y una ¿no? oportunidad, Julián, como lo decías, histórica para implementar estos cambios en la movilidad, en el transporte mundial. Sí, yo creo que es una oportunidad, pero también tenemos muchas experiencias aprendidas de otros sitios que lo único que hay que hacer es adaptarlas. Y como digo, el urbanismo táctico son soluciones, pequeñas soluciones flexibles, y que además reversibles, con lo cual no es decir voy a gastarme 500 millones de dólares en un túnel, que eso es para siempre, ¿no? Sino puedo hacer pequeñas cosas e ir aprendiendo, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos va a dar una práctica, y hay países que están haciendo ya una labor que lo que tenemos que hacer es simplemente adaptarla, ¿no? Un ejemplo por poner un ejemplo, la ciudad de París
está haciendo unas actuaciones impresionantes de las que podemos aprender. Y no digamos pues, países como Holanda, los países escandinavos, que ya van, como siempre, por delante de todos, ¿no? Perfecto. Bien, Julián Sastre ha sido muy amable, que tenga un gran sábado, imagino, con la familia a esta hora. Exactamente, esta es la hora de lo que el equivalente que ustedes llamarían la hora del asado. Muy bien, bueno, se anticipa un poco. Y una consulta que tiene, la última, digo, que tiene que ver con esta nueva normalidad. ¿Cómo están respecto a esta situación de poder reunirse en familia y demás? ¿Está habilitado, está permitido eso allí o todavía no? Sí, ya está permitido en toda España y especialmente en el sur, donde yo vivo, en Sevilla, que el sur ha sido menos afectado, y porque las grandes ciudades como Madrid y Barcelona han sido más afectadas, pero el sur ya entramos mañana en lo que decimos lo que se llama la última fase de la desescalada. Así que ya podemos reunirnos y tengo en casa a mis nietas en este momento, así que estoy encantado. Qué bueno, disfrutar este tiempo en familia, por supuesto que bien merecido lo tienen todos los españoles y los europeos con después de los momentos duros que han pasado allí. Sí, totalmente. Claro que ha sido muy complejo. Julián un abrazo. Sastre, especialista en movilidad internacional, muchísimas gracias por el contacto y por la comunicación. Gracias a todos. Gracias.